Nuevamente pasamos acá de ustedes en esta rica mañana que nos visita a nuestra escuela sabática. Damos gracias a la Iglesia de Dios Séptimo Día que nos acompaña en esta mañana y también amigos compañeros. Y también le invitamos a cada uno de ustedes a que nos siga ah, oyendo por medio de este medio de YouTube. Y tenemos una hermosa serie en este trimestre que nuestro Dios nos ha regalado, donde ahora estamos contemplando de ser testigos de nuestro Dios. Y nuestra serie lleva por título Mis Testigos. Yo creo que nos hemos dado cuenta a través de las lecciones cómo cada uno de nosotros somos ahora participantes de ese reino de nuestro Dios y cómo nos ha hecho a cada uno de nosotros la dicha, el privilegio de llevar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Y en esta mañana, si tú eres una persona que nos oyes por primera vez, te hacemos la invitación y a que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y yo creo que a través de ello nos vamos a dar cuenta la importancia que tienes tú, la importancia que tengo yo de llevar la nueva noticia a aquellos que lo necesitan. Así que nuestros textos bases que hemos tenido y que vamos a tener en el trayecto de estas 3 lecciones es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Lo vemos en Marcos 16:15, donde nuestro Dios nos hace la invitación a cada uno de nosotros que llevemos su palabra, que llevemos su Evangelio a todas las naciones. También otro de los textos bases en todo el cuadernillo es, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Así que pensando en estos dos textos, yo creo que sabemos la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de llevar el Evangelio. Y en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, vamos a ver ahora una vida de gozo, donde cada uno de nosotros tenemos que transmitir ese gozo a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Y yo creo que el gozo es algo bien importante en nuestras vidas, que la gente del mundo vea que no únicamente tenemos una nueva identidad o que el Señor nos ha traído de las tinieblas y ahora estamos en su luz admirable, sino que también vea que tenemos un gozo de alegría en cada momento, en cada situación. Aun cuando nuestras vidas estén pasando por algo difícil, quiero que sepan que en todos modos el gozo debe de permanecer en cada uno de nosotros. Hay un hermoso canto que dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Así que tengamos esa fortaleza que en nuestros momentos de dolor, de angustia, el Señor es el que llega y nos da esa fortaleza. Así que vamos a pensar en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, que somos cristianos, que tenemos una nueva identidad y algo más maravilloso, que tenemos que vivir una vida de gozo, donde usted, donde yo, tenemos que estar siempre alegres ante el mundo y ante la presencia de nuestro Dios. Hay un hermoso texto que se encuentra en Proverbios, que es nuestro texto base de esta lección, y dice de la siguiente manera, libro de Proverbios capítulo 19:18. Recordemos, nuestro título es una vida de gozo. Y vamos a ver a Proverbios 29:18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Así que tenemos que tener una visión, tenemos que tener una misión y esa misión nos tiene que llevar a algo de futuro. Así que primeramente nos dice aquí el escritor que sin profecía, sin algo por venir, sin una visión o una misión, dice el pueblo se desenfrena. Así que pensemos en ello. También dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cada uno de nosotros que guardamos la palabra de nuestro Dios, que guardamos sus mandamientos, que guardamos su ley, quiero que sepan que cada uno de nosotros somos bienaventurados. Entonces, al ser bienaventurados, un sinónimo de bienaventurado es felices, alegres. Así que llegamos inmediatamente al gozo, a la alegría, porque somos bienaventurados cuando guardamos su ley. Así que recordemos que el cristiano no debe de ser una persona amarga, sino debe ser una persona que siempre está en alegría, que siempre pensamos que el Señor nos da un nuevo día y gloria sea nuestro Dios que nos redime, nos acaricia por medio de su palabra. El objetivo que tenemos en esta lección es notar que una vida de gozo es una vida fiel a la voluntad de Dios y a su palabra. Así que primeramente le somos fieles a nuestro Dios, a la palabra que nos ha dejado, y eso tiene que llegar a nuestras vidas y convertirnos en hombres llenos de gozo. Nuevamente una vida llena de gozo. Tenemos también
lo que vamos a aprender en esta mañana. Primeramente veamos. El apóstol Pablo nos va a dar algunos pasos para que cada uno de nosotros estemos alegres. Así que la primera instrucción, objetivo del que vamos a aprender es las instrucciones de Pablo para una vida llena de gozo. Así que si eres un cristiano que no tienes el gozo total, en esta rica mañana por medio de la palabra de nuestro Dios, te voy a hacer la invitación a que sientas ese gozo por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Y quién nos va a dar esta instrucción? Primeramente la palabra de nuestro Dios por medio de Pablo. Así que las instrucciones de Pablo para una vida llena de gozo. Así que yo deseo en esta mañana que por medio de la palabra sintamos ese gozo, estos pasos que se nos van a dar. Y también vamos a ver la diferencia entre una vida guiada por la carne y una vida guiada por el Espíritu Santo. Así que vamos a estar viendo a las personas que se guían por los frutos de la carne y quien se guía por el fruto del Espíritu. Y vamos a ver de qué manera se convierte un gozo y de qué manera se convierte una tristeza. Yo creo que cada uno de nosotros que el Señor nos ha redimido, yo creo que tenemos que tener ese gozo. ¿Por qué? Porque el Señor ha perdonado primeramente nuestros pecados, ha puesto nuestro nombre en el libro de la vida, de tal manera que hay gozo porque tenemos promesas y nuestro Dios es fiel para esas promesas. También vamos a ver las instrucciones específicas y cómo éstas impactan la efectividad del ministerio. Así que vamos a ver cómo estos pasos de gozo nos ayudan para cuando nosotros llevamos el ministerio de la reconciliación, cómo todo esto ayuda a que otras personas nos vean a nosotros, vean el gozo, y luego cuando enseñamos la palabra también ellos quieran obtener exactamente lo que hay dentro de nosotros. También otro objetivo es la virtud que más se destaca como esencial para un testimonio efectivo. Después de que se nos dan estas virtudes, vamos a buscar cuál es la que más se destaca en las citas que nos da Pablo, y vamos a ver también personalmente qué virtudes se destacan más en tu vida. También vamos a ver que hay algunas virtudes que a lo mejor no las tenemos, y en esta mañana le voy a invitar que se agarre de ellas para que estas virtudes le llenen de gozo. Acuérdese primeramente que si no tiene estas virtudes que vamos a mencionar en un momento, que podamos apoderarnos de ella para que nuestra vida sea una vida llena de gozo. El Señor no nos transformó, no nos cambió para que vivamos tristes, sino que Él desea que ese gozo esté con cada uno de nosotros. Hay muchos textos en la Biblia que nos habla del gozo que debemos de tener cada uno de nosotros. Los salmos nos hablan cantar alegres a Dios, una vez más la alegría, el gozo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha redimido. Por último, vamos a ver por qué es necesario una vida fiel para tener una vida feliz. Así que vamos a hablar de la fidelidad de cada uno de nosotros y cómo esa fidelidad que le tenemos a nuestro Dios, como Él lo fue con nosotros, cómo nos ayuda a mantener también a nosotros ser felices. Primeramente vamos al libro de Romanos. Tenemos algunas citas que nos van a ayudar a contestar las preguntas en el futuro. Libro de Romanos, le invito a que vayamos al libro de Romanos, donde nos va a enseñar nuevamente esos pasos que Pablo nos invita, nos los recalca para que cada uno de nosotros vivamos en el gozo. Ahora, quiero que piense esto. Si usted no tiene algunos de los pasos que yo voy a mencionar, es importante que los piense primeramente y que los medite y que también los haga. ¿Para qué? Para que tenga el gozo que el Señor desea para su pueblo. Primeramente, el libro de Romanos capítulo 12, la lección número 3. Y ahora tenemos una vida de gozo. Y vamos a ver los pasos o las virtudes que el Hijo de Dios debe de tener para que el gozo esté completo en cada uno de nosotros. Si has vivido una vida triste, quiero que sepas que aquí Pablo nos va a mencionar algunos pasos para que sientas esa alegría y sientas ese gozo. Yo sé que te congregas en una congregación y con ello quiero que sepas que debes de compartir la enseñanza con cada uno de los compañeros a donde tú asistes. Ahora veamos Romanos capítulo 12, veamos la enseñanza, veamos los pasos, y dice el 9, el amor sea sin fingimientos. ¿Qué te va a llenar de gozo?
que tu amor que tú le demuestras a las personas alrededor, a tus familiares, donde trabajas, en el mundo, que sea un amor no fingido. ¿Por qué? Porque si finges ese amor, te estás engañando primeramente a ti mismo. Así que cuando tú repartes amor, recuerda que no sea un amor fingido. Dice el amor, sea sin fingimiento. Dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Quiero que sepan que muchas de las veces, no sé por qué, pero como que las cosas del mundo nos atraen, las cosas malas nos llevan hacia allá. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne, pero sin embargo, Pablo nos está haciendo un segundo paso. Primero era el amor sea sin fingimientos. Ahora nos dice que aborrezcamos lo malo y que sigamos lo bueno. Así que veamos algo maravilloso. Cuando vemos algo malo, inmediatamente tenemos que separarnos de allí y buscar lo bueno. Así que estos pasos nos van a ayudar al gozo. Nuevamente dice ahora otra de las virtudes que nos da aquí el apóstol Pablo. Veamos ahora el verso 10, Romanos 12:10. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Nuevamente aquí está hablando de ese amor, de esa alegría, donde tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Cómo demostramos al pueblo de nuestro Dios que nos amamos los unos a los otros? Y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo mencionó y dijo, en esto van a conocer a mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Nuevamente, esto es parte de evangelizar, esto es parte de llevar el ministerio de la buena noticia ante el mundo. Y primeramente, amados los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cómo puedo amar yo a mi hermano? Quiero que sepan que es algo que debemos de pensar, porque nuevamente somos un grupo de creyentes en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde yo tengo que preocuparme por mi hermano, tengo que ver sus necesidades y estar pendiente si alguno de los que están en la congregación, de mis vecinos, necesitan de mi ayuda. ¿Por qué? Porque ese es el amor fraternal. Sigue diciendo en el verso 10, en cuanto a honra, preferidos los unos a los otros, en lo que se requiere, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que el Señor quiere que le estemos sirviendo, que seamos fervientes en el espíritu, que no seamos perezosos. Inmediatamente que hay alguna necesidad en la iglesia, en los hermanos, en alguien que tiene alguna necesidad, inmediatamente no perezosos, sino ayudando, ponernos al servicio de la iglesia, al servicio de los santos. Yo creo que esto va a ser algo que va a hacer que cada uno de nosotros nos llenemos de alegría. Así que somos algo importante. Quiero que sepan que somos piezas importantes. Ahí el templo donde tú estás asistiendo, quiere que sepas que eres una pieza importante. No te hagas el menos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ha puesto ministerios, ha puesto dones en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para el beneficio de los santos. Y sigue diciendo Pablo con los pasos ahí en el libro de Romanos, ahora el versículo 12. Dice, gozaos en la esperanza. Yo creo que es algo que tenemos que pensar. Quizá nuestra vida en este tiempo a lo mejor serán 50, 60, 70, 80 años, pero quiero que sepan que tenemos una esperanza. El Señor tiene preparado para nosotros una vida eterna y yo creo que en eso tenemos que gozarnos, en que tenemos una esperanza. Nuevamente, una vida de gozo. Y aquí Pablo nos dice, gozaos en la esperanza y sufridos en las tribulaciones. Todos tenemos tribulaciones. No hay alguien que no va a pasar por tribulaciones. Yo creo que en esos momentos también tenemos que pensar que el Señor nos acompaña, así como pasamos por el valle de sombra de muerte, también estamos arriba de la montaña donde vemos todo. Así que hay momentos difíciles en nuestra vida, pero en cada uno de ellos el Señor nos acompaña, el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que tengamos una vida de gozo. Sigue diciendo, constantes en la oración. Así que Pablo nos hace la invitación como una de estas virtudes de gozo, de que siempre estemos constantes en la oración. Yo sé que hay momentos difíciles que necesitamos más de la oración que otras veces, pero en cada momento de nuestra vida yo creo que debemos de ser personas que tenemos un tiempo en el que le oramos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades en el mundo, muchas necesidades alrededor de cada uno de nosotros y nos dice constantes en la oración y también compartiendo
para los necesitados de los santos. Así que si no has hecho alguna de ellas, y a mí me llama mucho la atención compartiendo para las necesidades de los santos, quiero que sepan que muchas de las veces no somos personas que inmediatamente metemos nuestra mano al bolsillo o ayudamos a aquella persona necesitada. Cuando una de las virtudes que nos va a dar a nosotros el gozo, la satisfacción de que ayudamos, y dice la palabra de nuestro Dios por medio de Pablo a los romanos, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Así que nuestro Dios desea también, te ha bendecido, te ha dado un trabajo, a lo mejor tienes dinero extra. Quiero que sepas que tienes que pensar también que tenemos que compartir también lo que tenemos, lo que nuestro Dios nos ha dado, las bendiciones de Él. ¿Para quién? Para aquellos necesitados. Y quiero que pienses en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado. A lo mejor nunca has compartido para una persona que lo necesitas. A lo mejor ves a alguien que necesita, a alguien que no tiene, mas sin embargo cierras tu bolsillo. Quiero que sepas que una de las virtudes que te van a hacer sentir ese gozo de que ayudaste, es una de ellas, es compartiendo para aquellos necesitados y también practicando la hospitalidad. Así que si alguien necesita de hospitalidad, de que tú ofrezcas tu casa, con gozo tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque nuevamente estas son las virtudes. Y quiero que sepan que alrededor de nosotros hay mucha gente que observa lo que nosotros hacemos, y cuando observa lo que nosotros hacemos, quiero que sepan que hablan más las acciones que muchas de las veces lo que nosotros hablamos. Así que hay personas que se han acercado al Evangelio a consecuencia de lo que cada uno de nosotros hacemos como hermanos, como vecinos, en el trabajo. ¿Por qué? Porque esas palabras llevan un mensaje de amor, de gozo y de alegría. Así que si no tienes estas virtudes, quiero que sepas, que quiero que las veas, las vuelvas a leer cuando tengas la oportunidad, y busca qué virtudes necesitas tener en tu vida. Dice el verso 14. Bendecir a los que os persiguen, algo que muchas de las veces está difícil, pero quiero que sepan que nuestro Dios nos hace la invitación a que oremos por aquellas personas que a veces nos causan el mal. ¿Para qué? Para que no lo sigan haciendo, sino orar por ellos para que un día el Señor pueda tocar el corazón de ellos y traerlos a la palabra de nuestro Dios. Dice, bendecir y no maldigas. Y quiero que sepan que muchas de las veces tomamos la actitud de que Él me la hizo, me la va a pagar, y cuando la palabra de nuestro Dios nos habla muy diferente. Ahora recordemos que esto nos va a causar gozo, porque a veces somos cristianos amargados a consecuencia de que no perdonamos, y de toda la vida nos la pasamos renegando o enojados con X persona, y el gozo del Señor se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque no seguimos estos pasos. Ahora yo te hago aquí una invitación haciendo un pequeño espacio. A lo mejor estás enojado con tu hermano, con tu vecino o con tu familiar. Quiero que sepas que aquí nos dice que demos bendiciones, que luchemos por esta bendición, que el Señor repartirá bendición para cada uno de nosotros y hará que nuestro lamento, nuestro lloro se convierta en ese gozo. Y nuevamente aparece la palabra gozo. Gozados con los que se gozan. Aquí tenemos nuevamente la palabra. Ves a una persona que tiene gozo, debes de gozarte con ellos. A lo mejor una graduación, a lo mejor un nacimiento de un pequeño, inmediatamente gózate con ellos, dales bendición, y que el Señor bendiga a esa familia que está alegre, que está contenta. No les digas algo malo o les tengas envidia, sino que dice que te goces con los que se gozan. Y también te hace la invitación, porque no todo en la vida es gozo, sino también los dice llorar con los que lloran. Así que hay momentos en la vida de que vemos personas alegres, vamos a gozarnos con ellos. ¿Por qué? Están pasando por un momento alegre, hay que gozarnos con ellos, pero también tenemos otras familias que están pasando por una situación difícil, y dice la palabra de nuestro Dios que con ellos lloremos cuando están pasando un momento difícil. A lo mejor alguien perdió un familiar, llora con los que lloran. Y eso es el gozo del Señor. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice, siéntete libre de que ya no traes carga sobre ti, sino que has hecho algo bueno con una persona que ha perdido una vida, le has dado un abrazo, una palabra de aliento. Ese es el gozo que el Señor desea
para con cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el verso 16, unánimes entre vosotros. Nuevamente la unidad, no te separes del grupo, no quieras hacer las cosas allá tú solo, no, dice la palabra de nuestro Dios que permanezcamos unidos, que seamos una sola persona. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo en su oración allá en aquel monte dijo, Padre, te ruego por aquellos que van a venir, que sean uno como yo y tú lo somos. Así que seamos unánimes, que si alguien está pasando por un momento difícil, inmediatamente vamos a hacer un plan de cómo poder ayudar a esas personas que lo necesitan. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, no porque tengo yo más o porque mi casa, mi carro, no. Dice, no altivos, sino asociados con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. Así que son recomendaciones que nos da aquí Pablo, pasos o virtudes para que cada uno de nosotros experimentemos aún más el gozo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Quiero que sepan que cuando yo hago algunas de estas cosas, me siento alegre, mi corazón se llena de alegría de que pude ayudar al necesitado, de que pude ofrecer mi casa para que alguien se quedara, donde di bendición para aquella persona en lugar de maldición. Quiero que sepan que mi corazón se llena de alegría. Mas, sin embargo, cuando tengo la ira, las contiendas, el celo, mi corazón se marchita. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que nuestro Dios desea. Así que aquí Pablo nos está invitando a cada uno de nosotros a que cada una de estas virtudes estén en nosotros para tener una vida llena de gozo. Dice el 17, no paguéis a nadie mal por mal. Y quiero que sepan que la primera expresión que a veces sale de nuestra boca es, él me la hizo, me la va a pagar. Cuando aquí la palabra de nuestro Dios, opuesto al sentido de la carne, no paguéis a nadie mal, dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que dice que si alguien te hace mal, no le pagues mal por mal. Busca la manera en que el Señor Jesucristo pueda tocar el corazón de esa persona. ¿Para qué? Para que también venga y alabe a nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, mucho cuidado con esto. Hay personas que hasta el borde de la muerte se van odiando a un familiar, a un pariente, a un amigo, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice, no pagues a nadie mal por mal. Sigue diciendo el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si depende de nosotros llevar a la paz, a la tranquilidad, al gozo, al amor, tú pon tu parte. Si el mundo lo acepta, allá de ellos, pero tú pon tu parte. ¿Para qué? Para que haya paz, para que haya tranquilidad. Así que cada uno de nosotros, yo creo que somos portadores de esa paz, de ese amor, y esto en sí es el evangelio de nuestro Dios. Cuando llevo al mundo el amor, la paz, la tranquilidad, quiero que sepan que estoy llevando la palabra de nuestro Dios. Pero si el mundo ve al cristiano, te ve a ti, que andas maldiciendo a las personas, que no hay gozo en ti, que no hay paz, que no hay tranquilidad, entonces el mundo no va a querer oír de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no va a querer, imitarnos a cada uno de nosotros. Ahora veamos el 19, también de Romanos 12. Dice de la siguiente manera. No os venguéis vosotros mismos. Yo creo que la venganza es uno de las armas más poderosas muchas de las veces del hombre, pero es una de las armas que causa mucho dolor. A veces alguien nos hizo algo, inmediatamente queremos buscar la venganza. Y sigue diciendo, dice, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Que Él sea el que se encargue. ¿Por qué? Porque muchas de las veces como que queremos ayudarle a nuestro Dios, cuando nuestro Dios sabe exactamente de todo lo que está sucediendo. Dice, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Quiero que sepan que la venganza es de nuestro Dios, no nos pertenece a nosotros. No, alguien me la hizo inmediatamente. A veces se agarra una arma y le quita la vida a la otra persona porque quiere vengarse. Cuando dice la palabra de nuestro Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que acércate a Dios. A lo mejor alguien te ha causado algo malo, acércate a Dios y dile, ¿sabes qué? Me dolió lo que dijo esta persona. Platica con Dios. Dios
no te va a dejar. Quiero que sepan que Dios siempre va a estar a tu lado. Y dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Quizá digas, ¿cómo puede ser posible si mi enemigo tiene hambre? Pues que se muera de hambre. Allá él, mira cómo es, cómo me ha tratado. Pero quiero que sepan que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje que trae gozo, que trae paz, que trae tranquilidad. Si tuviere sed, dice, dale de beber, pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Quiero que sepas que si haces todo esto que dice nuestro Dios, quiero que sepas que te estás ganando el reino que nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Haciendo lo opuesto, quiero que sepas que te estás perdiendo el reino de nuestro Dios. Es ser una persona amargada cuando nuestro Dios te está diciendo, haz esto, y quiero que sepan que yo te voy a dar un regalo para ti. Pensemos en ello. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien haciendo, dice, sino vence con el bien el mal. Así que yo creo que tenemos que pensar en ello. Si vamos a vencer lo malo, vamos a vencerlo haciendo el bien. Y yo sé que no es algo fácil, es algo difícil, que alguien te hizo mal y que tú le bendigas. Yo sé que es difícil. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos está pidiendo esto, no es algo sencillo, mas sin embargo Él quiere que Él more dentro de nosotros para que las acciones que hagamos no sean acciones conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora veamos otra cita que el escritor nos da en su cuadernito en la lección número 3, una vida de gozo. Y ahora vamos a la carta a los Gálatas capítulo 5. Yo creo que esto lo hemos leído varias veces, pero vamos a ver ahora que estamos hablando del gozo, vamos a ver también a qué interrumpe ese gozo, cómo podemos estar en el gozo y cómo podemos también estar en la ira, en las contiendas, en los pleitos. Así que quiero que sepan que la carne y el espíritu siempre están en debate, pero agarrémonos del espíritu. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Recordemos que cuando hacemos esto, cosas buenas, estamos evangelizando, estamos hablando con nuestros hechos. Vamos a Gálatas 5:16. Dice de la siguiente manera, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así la invitación que hace aquí Pablo a los Gálatas es que vivan en el espíritu. Y sigue diciendo, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y algo triste, la carne la cargamos con nosotros. Pero el deseo de la carne es en contra del espíritu. Y si recordamos a citas bíblicas que nos daba Pablo allá en Corintios, que somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Así que recordemos que siempre va a estar en pleito la carne contra el espíritu. Sí, el espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que hay un pleito entre la carne y el espíritu, y quiero que sepan que en ese pleito tenemos que pensar, porque cuando nos vamos a la carne nos va a ir mal. Cuando nos vamos al espíritu tenemos el gozo, tenemos la alegría. Dice el 18. Pero si sois guardados por el Espíritu, y que yo quiero que usted y yo seamos guardados por el Espíritu, ¿por qué? Porque dentro de nosotros, del momento que le aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ahora deposita su Espíritu dentro de nosotros, y Él es el que debe de gobernar nuestra vida, no la carne. Ya no vivimos para la carne, ni esta carne nos tiene que gobernar. Ahora el Espíritu es el que guía todo nuestro ser. Y sigue diciendo, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y aquí tenemos lo que nos va a dar la tristeza, la que nos va a robar el gozo, porque recordemos que ahora el ladrón viene y quiere quitarnos el gozo, pero dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida, y darnos vida en abundancia, darnos ese gozo, esa paz, ese amor, esa tranquilidad. Y fíjense bien los deseos de la carne, lo que la carne nos quiere llevar, nos conduce. Y cuando tenemos estos frutos de la carne, quiero que sepan que el gozo no va a existir
en cada uno de nosotros. Así que si usted que me está oyendo en esta mañana tiene uno de estos, deshágase de ellos. ¿Por qué? Porque le va a ser una persona amarga, llena de pleitos, de iras y de contiendas. Y dice el fruto de la carne, dice el adulterio. Usted tiene a su esposa y yo creo que gloria sea nuestro Dios. La Biblia nos dice que el que halló esposa halló la bendición de parte de nuestro Dios. No ande buscando donde no debe de buscar. El Señor le ha dado una esposa. Dice el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, y lo sigue diciendo ahí hasta el verso 20, la idolatría, donde muchas de las veces se acercan fiestas de idolatría, se llega San Valentín y ahí anda la gente en la idolatría, las hechicerías, donde alguien le dijo que alguien le hizo un hechizo, ahí va y busca a la bruja o al brujo a ver qué remedio le da. Y quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos dice, aléjate de estas cosas. ¿Por qué? Porque te van a quitar el gozo. La hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, donde usted se llena de coraje, a veces es tan bilioso y nos llegan hasta enfermedades a nuestras vidas a consecuencia de estos frutos de la carne. Ahí andamos en pleitos inmediatamente, se pasó de copas, inmediatamente anda peleando con alguien más por algo que ni sentido tiene. El gozo se aparta de nosotros. Las envidias, los homicidios, las borracheras y todo ello quiero que sepan que nos apartan de la presencia de nuestro Dios. Así que cada uno de nosotros debemos de pensar que quien tiene todas estas cosas no va a heredar el reino de nuestro Dios, nos dice el 21. Así que si tenemos a los pleitos, todavía de vez en cuando andamos en los pleitos, andamos allá en las borracheras, donde anda la gente bailando arriba de la mesa, anda tomando vino. Quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos dice que si somos parte de estos deseos de la carne, inmediatamente dice, estos no heredarán el reino de nuestro Dios. Pero dice el 22 de allí mismo, Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu, fíjense bien lo que da el fruto del Espíritu. Ahora estamos hablando el otro lado de la moneda, podemos decir, donde primero nos dio los deseos de la carne, lo que la carne quiere hacer, hacia dónde nos conduce. Ahora el que vive dentro de nosotros, ese Espíritu Santo que nuestro Dios ha depositado, miren hacia dónde quiere llevarnos para que tengamos una vida llena de gozo. Más el fruto del Espíritu, fíjense bien que es el amor. Y mencionamos que el amor no fingido. Yo creo que a Pablo a los Corintios 13 nos dice exactamente todo lo que es el amor. Y el amor es algo maravilloso, es algo bueno. Y yo creo que nuestro Dios, como Dios es amor, no dice que nuestro Dios mira hacia el amor. Él es amor y ese amor nos lo ha dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que experimentemos en amar a las personas. No el odio, nuestro Dios ha depositado, más el fruto del Espíritu es amor, ese gozo, nuevamente la palabra gozo que estamos hablando, una vida de gozo. Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Si estamos sabiendo aquí las características que el Hijo de Dios las experimenta y al tenerlas, quiero que sepan que estamos evangelizando al mundo de allá afuera. ¿Por qué? Inmediatamente nos ven, nos observan y dicen, wow, mira esa persona cómo tiene alegría, está pasando por un momento difícil, pero está lleno de gozo. Mira la paz que tiene, tenemos esta pandemia, pero está en paz, está en tranquilidad. Mira cómo a esta persona es paciente, es benigna, bondadoso, mira cuánta fe tiene. Eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Y Pablo, quiero que sepan que nos da pasos. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, que es una nueva criatura, que tiene una nueva identidad, esté lleno de gozo. Yo creo que si tú sientes que no hay gozo en tu corazón, yo creo que tienes que ver estos pasajes que te estoy mencionando. Aquí está la clave para que tú seas una persona llena de gozo. Para que ese gozo, quiero que sepan que sea contagioso, que donde quiera que tú vayas, inmediatamente la gente quiere acercarse a ti. ¿Por qué? Porque es una persona llena de paz, una persona llena de oración, una persona que tiene mucha mansedumbre, bondadoso. Ese tipo de gente necesitamos en nuestro mundo para que nuestro mundo sea un mundo mucho mejor. Dice el 24. Gálatas 5:24. Sigue diciendo,
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Yo soy de Cristo. Espero que tú también seas de Cristo. Y hemos crucificado o hemos clavado ese viejo hombre a aquella cruz, por decir, ¿para qué? Para que ahora vivamos conforme al fruto del Espíritu, porque los que somos de Cristo. Yo soy de Cristo. Lucho porque esos frutos del Espíritu siempre salgan de mí. ¿Para qué? Para que la gente vea que soy una persona llena de fe, que soy una persona llena de gozo, de paz, que soy bondadoso. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Así que el Espíritu Santo sea el piloto de tu vida, que no sea un pasajero que sube y baja, sino que sea el piloto de tu vida, que siempre esté saliendo de tu vida ese gozo, esa paz, bondadoso, mansedumbre. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que no tengas envidia, aquel que prospera, aquel que tiene más, tú dale gloria a Dios, que de tu boca, que de tus acciones haya paz, haya fe, haya mansedumbre. Esto es lo que te va a hacer que seas un hombre lleno de gozo. Así que quiero que veas tu vida, quiero que pienses, que reflexiones un momento. ¿Hay algo de esto, de los frutos del Espíritu que no tienes? A lo mejor esa es la razón. ¿Por qué? Porque no tienes el gozo. Y yo creo que vimos ahorita en un momento en Romanos, donde también nos hace algunas virtudes, algunos pasos, donde habla del amor fraternal, de ayudar al necesitado. Todo esto es el gozo que el Señor quiere darte y quiere darme a mí y a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos una vida llena de gozo. Por último, tenemos otra cita en segunda de Timoteo. Y nuevamente es Pablo el que está dando el consejo ahora a este joven Timoteo, donde también desea que el ministerio de aquel Timoteo, aquel joven, a que sea un ministerio donde la gente vea que es un joven lleno de alegría, de gozo, aún con problemas, con dificultades, con enfermedades, pero que el mundo vea a través de este joven Timoteo de que Dios es un Dios lleno de gozo, lleno de amor y lleno de alegría. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Miren ahora lo que Pablo le enseña a Timoteo. Y ahora no únicamente a Timoteo, te está enseñando a ti, me está enseñando a mí. Hablando de una vida llena de gozo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y quiero que sepan que es muy triste acercarnos a nuestro Dios y ser reprobado. Yo creo que semana tras semana nos acercamos a la casa de nuestro Dios, y sería muy triste llegar a la casa de nuestro Dios y ser reprobado. Yo creo que si sabemos que somos reprobados, vamos a pedir de la misericordia de nuestro Dios. Si hemos cometido una falta, yo creo que es el momento de acercarnos y decirle al Señor, quiero presentarme ante tu presencia como buen obrero que traza bien la palabra. Así que es algo que nos hace la invitación. Si no hay gozo total en tu vida, busca los pasos que te menciona la palabra de nuestro Dios por medio de Pablo para que sientas ese gozo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzar. Eres un obrero ante la presencia de nuestro Dios. No hay nada por qué avergonzarte. El Señor te ha redimido, el Señor te ha rescatado. El Señor desea que tengas paz, que tengas el amor, que tengas amor fraternal. Y yo creo que si haces esto vas a sentir el gozo. Y sigue siendo el verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. No te juntes con personas que a veces un chiste llamado blanco, no te acerques a esos. Huye de lo malo. ¿Para qué? Sigue lo bueno, para que nuestro Dios te vea como una persona, como un obrero, que te presentas a la presencia de Él como un obrero aprobado. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducir más a más a la impiedad. Así que pensemos en ello. Dice el verso 17. Dice, y su palabra carcamonea como gangrena, de los cuales son Emileo y Fileto. Personas que se
fueron a la carne, que torcieron lo bueno, y triste que aparecen estos nombres en la palabra de nuestro Dios, de Mineo y Fileto, donde se conducieron a lo malo, donde el gozo del Señor se apartó de ellos a consecuencia de torcer la palabra de nuestro Dios. Dice que se desvanecieron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Así que este tipo de personas, aún en nuestros templos, se acercan a otra persona buscando lo malo que se hace, inmediatamente pueden hasta juntar un grupo y que trastornan la fe de los hijos de nuestro Dios. Así que huye de estas personas. ¿Por qué? Porque en todos los lugares hay este tipo de personas. Dice el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Aquí tenemos su fundamento, la palabra de nuestro Dios, especialmente en estos tiempos donde hay diferentes doctrinas. Quiero que sepas que escudriña la palabra de nuestro Dios. No nos dice lee, sino escudriña la palabra de nuestro Dios. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Muchas de las veces siempre nos andamos haciendo la pregunta, ¿será ese del Señor? Aquel del Señor. No, este no es del Señor. Mira lo que hace este. Tú haz la obra que debe de hacer, y el Señor se encargará de juzgar a aquellos que sí son de Dios y aquellos que no son de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios, conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe quién. Quizá nosotros podemos fingir, nosotros podemos presentarnos ante la congregación, ante un grupo de personas, como si fuéramos unas personas muy santas, mas sin embargo tenemos escondido algún pecado en nuestras vidas. Cuando el Señor conoce exactamente quiénes son los que son de Él. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca al nombre del Señor. ¿Ves algún pecado? Apártate de allí. ¿Sabes que algo está sucediendo que no le agrada a nuestro Dios? No es el momento, ni la hora, ni el tiempo que tú tienes que estar ahí. Apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo invoco el nombre de Cristo, yo creo que tú lo invocas. Hay momentos que estamos en lugares que no debemos de estar, y la palabra de nuestro Dios nos dice, apártate de ellos. ¿Por qué? Porque ese tipo de momentos son los que van a hacer que el gozo del Señor se aparte de nuestra vida. Dice el verso 20. Ahora da un ejemplo aquí Pablo. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Dice, unos para usos de honra y otros para usos viles. Así que en una casa tenemos vasos de oro, vasos de plata, unos de barro, unos de madera, y dice que unos son para honra y unos son para deshonra. Así que tenemos que pensar, esto ocurre en la congregación, donde podemos decir que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. ¿De qué vaso eres tú? Yo creo que es lo que debemos de pensar, no estar viendo, ¿será que el hermano vaso de honra o deshonra? No, si la palabra de nuestro Dios desea que tú y que yo, que seamos vasos para la honra. Dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Yo creo que hemos visto a los frutos de la carne. Si nos limpiamos de ellos, si dejamos la idolatría, si dejamos el celo, si dejamos las borracheras, los banqueteos, las hechicerías, todo ello, dice, si alguno se limpia de todas esas cosas, será instrumento para honra. Así que en una casa hay diferentes vasos, unos para honra, unos para deshonra, pero si alguno se aparta de todo lo malo, dice que va a ser un vaso de instrumento para honra de nuestro Dios. Ahí es donde va a estar el gozo. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a utilizar para honra y gloria de Él. Yo creo que fuimos llamados, ¿para qué? Para el ministerio de reconciliar al mundo. Y sigue siendo útil al Señor y dispuesto para toda buena honra. Así que yo deseo en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, que seamos vasos para la honra. Y le dice Pablo a Timoteo, una vez más, hablando de que se deshaga de todo ese mal pensamiento, de acciones, dice, huye también de las pasiones juveniles. Si un joven está oyendo en esta mañana, huye de los deseos juveniles. ¿Qué son los deseos juveniles? A lo mejor irte a una fiesta, ir a beber vino, a andar entre las muchachas. Dice, huye de los deseos juveniles y sigue la justicia. Una persona justa.
dice, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que te hace la invitación y quiero que sepan que es donde está el gozo, pero quiero que sepan que la carne siempre quiere que nos vayamos a los deseos de la carne. El espíritu que vive dentro de nosotros nos quiere conducir al gozo, a la justicia, a la paz, al amor. Así que tenemos un pleito. Yo creo que es importante que en ese pleito que tenemos a cada uno de nosotros nos inclinemos más a lo de nuestro Dios. Dice el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Así que a poquita levadura echa a perder toda la masa. Muchas de las veces vamos por curiosidad o vamos no queriendo ir, cuando la palabra de nuestro Dios dice que esto engendra contiendas. Empiezas con poquito y terminas un pleitón y a lo mejor eres el afectado tú. Dice el 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Así que nos habla de la enseñanza. Qué triste es que tú agarres la palabra de nuestro Dios y le vas a hablar a alguien y te diga, bueno, pero es que usted es así, así, así y así. Después, la palabra de nuestro Dios se convierte en una palabra rechazada por los hombres. Dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahora está lleno de gozo, de paz, de alegría, todo ello. Dice entonces, dice, corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. A lo mejor Dios toca el corazón de aquellas personas, tales como lo fue aquel Saulo de Tarso, puede tocar el corazón, así que sé tú un varón lleno de verdad. Sigue diciendo, y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Así que todo ello nos ayuda a cada uno de nosotros a entender que hay algo que nos roba el gozo y que hay algo que siempre nos va a mantener en el gozo. ¿Qué podemos entender de estos textos que hemos leído? Que sigamos las virtudes que Pablo nos menciona para ser una persona llena de gozo, que donde quiera que andemos, reflexionemos el amor de Dios para todo el mundo. Y quiero que sepan que este es un pensamiento muy hermoso. El Señor hizo de la iglesia que fuera el reflejo del amor de nuestro Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo para todo el mundo por medio de la iglesia, que la iglesia reparta, enseñe ese amor a todo el mundo, que Él viene pronto, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y viene por su iglesia, pero que hasta nuestros tiempos es un Dios que está esperando que el hombre que está en gozo y alegría, que enseñe a la gente de que hay un Dios que tiene los brazos abiertos. Con esto en mente vamos a ver las preguntas. Yo creo que ya hemos hablado suficiente. Las preguntas van a estar sencillas de acuerdo a lo que hemos estado hablando la palabra de nuestro Dios. Pregunta número 1. Dice de la siguiente manera. Haga una lista de las instrucciones de Pablo para una vida cristiana según el libro de Romanos capítulo 12 que hemos visto. Voy a mencionar algunas, no son muchas, las que se me hicieron para mí más importante. Parte de la segunda pregunta nos menciona que ¿cuál es más importante en tu vida? Dice, el amor sea sin fingimientos. Esa virtud para mí se me hace bien importante. ¿Por qué? Porque podemos dar amor, pero puede ser un amor fingido. Un amor que busca lo suyo, ¿no? El amor no busca lo suyo. Inmediatamente el amor pone a los demás enfrente de todos. Así que esta virtud me da gozo, me da alegría cuando yo la practico, cuando yo la tengo. También aborrecer lo malo y seguir lo bueno. También esto se me hace importantísimo. Vamos a aborrecer lo malo. ¿Por qué? Muchas de las veces seguimos lo malo cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que vamos a aborrecer lo malo y que sigamos lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Nuevamente el amor, ¿verdad? Que nos amemos los unos a los otros. No eres individual. Quiero que sepas que tienes que mostrar. Y eso surge a muchas de las personas en la iglesia aisladas que están en su grupo y no muestran el amor a nadie y creen que están bien. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice
que el amor tiene que ser fraternal, tienes que amar los unos a los otros. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando llegas al templo, cuando estás en tu casa, le hablas al hermano, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? Cuando llegas al templo, saludas, das bendición de nuestro Dios. Y yo creo que eso hace el amor fraternal. Si eres aislado, te está faltando esto, te estás convirtiendo en una persona que el enemigo está robando tu gozo. Dice el verso 13 también, de ahí mismo, Romanos 12:13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. También esto se me hace importante. ¿Cuántas de las veces hay muchos miembros en la iglesia que necesitan? Y sin embargo, no compartimos para los necesitados de la iglesia. Y esto también quiero que sepas que es parte de lo que nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros. A veces creemos que el ir a la iglesia es el todo. Quiero que sepan que es el principio de muchas cosas que el Señor desea de cada uno de nosotros. Y aquí tenemos que compartir. Es mandamiento que nuestro Dios nos da y es una alegría, es un gozo que tú compartes, que da de lo poquito que tengas, pero que estás compartiendo para todos los demás. También otra en el verso 15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Si no lo estás haciendo nuevamente, si estás aislado, no te das cuenta quién tiene gozo, no te das cuenta quién está llorando, es de suma importancia que te des cuenta que tu cuerpo, siendo nosotros el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, alguien sufre, alguien tiene una necesidad, alguien está alegre, gozaos con los que se gozan y llorar con los que se gozan. Si no te das cuenta de que alguien está pasando por un momento difícil, algo está pasando en nuestra vida. Nuevamente nos estamos convirtiendo en personas que el enemigo vino, nos robó el gozo y ni cuenta nos damos nosotros. Si no estamos haciendo los pasos que Pablo nos está mencionando, quiero que sepan que el gozo del Señor se está retirando de nosotros. Y no es como me vea, sino es como los demás me ven a mí. Porque yo puedo pensar, me puedo engañar yo mismo y decir, no, yo tengo gozo, sí, pero no es como yo me vea, sino como los demás me ven y como el Señor sabe quiénes son los suyos. Dice la pregunta número 2. ¿De qué manera la lista de la que hemos estado hablando, que Pablo nos habla, y ahora la siguiente lista de Gálatas, de qué manera la lista que hace Pablo en los frutos del Espíritu se contrastan con su lista de los deseos carnales? Así que tenemos las dos. Yo creo que nomás las voy a mencionar. Mire el contraste, y yo creo que cuando hablamos de contraste podemos hablar de la comparación y el contraste. Cómo está en la lista de la carne el adulterio, la fornicación, dispense, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, a la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras y todo ello. Así que estamos viendo aquí una comparación y un contraste. Primeramente estamos viendo los frutos de la carne, que nos quitan el gozo, que nos roban el gozo, que no somos felices a consecuencia de andar en pleitos en los... he conocido personas que quiero que sepan que ven muros con tranchete, como dice el dicho, a consecuencia del celo. Alguien platicó con su esposo, con su esposa, inmediatamente se llenan de celos, pensando inmediatamente cosas que ni siquiera existen y su gozo se termina. Únicamente el gozo llegaban al divorcio a consecuencia de los celos. Dice el 22, ahora el fruto del Espíritu que nos llena el gozo, la alegría, dice, más el fruto del Espíritu viene siendo el amor, viene siendo el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no le halo todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque ese es el gozo del Señor. El Señor ha puesto en ti, en tu vida, ese espíritu. ¿Para qué? Para que transmitas este fruto. Y quiero que sepas que cuando lo hagas te vas a dar cuenta que cuando llega la palabra de nuestro Dios es más fácil poder sembrar en ese corazón. ¿Por qué? Porque han visto tus acciones y ahora cuando llega la palabra en verdad van a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Así que vemos aquí la comparación y los contrastes. Inmediatamente vemos en el fruto del Espíritu el amor, el gozo, la paz, pero también estamos viendo del otro lado al contraste el odio, los pleitos, los celos, la borrachera, las contiendas y las iras. Así que hay grande diferencia, pero en esta
diferencia, quiero que sepan que la vida que se vive en el Espíritu es una vida llena de gozo, llena de alegría. La vida que se vive en la carne es una vida que te va a llevar únicamente a las tinieblas, a la perdición, y te va a hacer una persona rencorosa, una persona que no ama a los demás. Dice la pregunta número 3. Pablo instruye a Timoteo a que sea un buen soldado. Y dice la palabra de nuestro Dios: preséntate ante la presencia de nuestro Dios como obrero aprobado y que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuáles son sus instrucciones específicas y cómo éstas impactan la efectividad del ministerio? Nuevamente, acuérdate que si haces esto, el ministerio que tú tienes va a ser más efectivo. Vayamos a leyendo nomás el texto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Así que tenemos todo ello. Yo creo que si nos ponemos a pensar, el Señor pone en nuestras manos la bendición y también la maldición. Escoge, le dijo a Moisés, escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Gloria sea a nuestro Dios que nos pone a escoger. Ahora seamos inteligentes y escojamos la vida de gozo. Dice la pregunta número 4. Dentro de estos 3 pasajes, yo creo vimos el de Romanos, el de Gálatas y el de Timoteo, ¿cuál es la virtud que más se destaca como esencia para un testimonio efectivo? Yo creo que hemos visto el gozo, donde gozaos en el Señor, donde nos habla del fruto del Espíritu como gozo. También hemos visto el amor, pero sin embargo la lección que tenemos es una vida llena de gozo. Así que el gozo es una de las palabras que se destacan más por el apóstol Pablo, donde nos hace la invitación a que estemos llenos de gozos. ¿Por qué? Porque esta virtud, quiero que sepan, este fruto inmediatamente va a motivar a las personas a que vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pregunta número 5. ¿Por qué es necesario una vida fiel para tener una vida feliz? Una vida fiel, quiero que sepan, que nos acerca, nos conduce hacia nuestro Dios. Cuando somos fieles a nuestro Dios, cada uno de nosotros inmediatamente, cuando obedecemos su palabra, cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios, cuando hacemos todo ello, cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios, cuando guardamos su palabra, quiero que sepan que esto nos va a hacer tener una vida feliz. Nuevamente, una vida fiel a la voluntad de Dios y a su palabra nos va a hacer tener una vida feliz. Yo deseo en verdad, si eres una persona que no ha sido feliz, tienes la palabra de nuestro Dios. Te he dado 3 citas. Léelas, vuélvelas a leer, estúdielas. Y en un lugar donde no estás bien ante nuestro Dios, medítala, piensa y cambia tu vida. Te va a hacer una persona, porque quiero que sepan que nuestra vieja vida ya la dejamos. No traigamos nuestra vieja vida creyendo que somos de nuestro Dios. La vieja vida ya la hemos dejado, somos una nueva criatura. Ahora tenemos los frutos, el fruto del Espíritu. Y ello nos va a hacer feliz. Última pregunta. ¿Por qué es necesario una vida de gozo para un evangelio efectivo? Porque predicamos lo que vivimos. Yo vivo una vida del fruto del Espíritu. Hay gozo en mi vida, hay paz en mi vida, hay paciencia en mi vida, hay mansedumbre, hay tolerancia. Eso es lo que voy a predicar. En esta mañana que tú nos escuchas, te recomiendo que si eres una persona que no eres alegre, mira el consejo de Pablo. Mira los pasos que nos da para experimentar una vida llena de gozo. Órale a Dios y dile al Señor. A lo mejor es una persona celosa, llena de ira. Órale a Dios y pídele
que Él venga y toque tu corazón. ¿Para qué? Para que experimentes una vida de gozo. Y te darás cuenta que aún cuando andes en el valle de sombra de muerte, tu gozo va a permanecer allí. Tu amor va a estar allí. Y algo más maravilloso, el Señor estará contigo. Te hago la invitación en esta mañana también, si esta escuela ha sido de tu agrado, compártela con tus compañeros. Una persona que tú veas que necesita del aliento de la palabra de nuestro Dios, este gozo, compártela a tu amigo, tu amiga, vecino. Y yo creo que cada uno de nosotros vamos a experimentar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor te bendiga en esta rica mañana.